¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludo para todos. Hoy es, miércoles, 7:30 de la noche. Vamos a hablar sobre las diferencias entre interrogatorio y contrainterrogatorio. Por supuesto, diferencias aplicables tanto a la parte penal como a los sistemas mixtos que incluyen la oralidad y que por supuesto dentro de la oralidad incluye la práctica del testimonio y del interrogatorio de parte. Esto para efectos, vuelvo y repito, pues de saber cuáles son un poco como las reglas y demás. Y esto dentro del contexto del próximo curso que dictaré el día 22 de septiembre del 2018 de 2 de la tarde a 7 de la noche sobre técnicas de juicio oral, en las que hablaremos sobre cómo crear los alegatos de apertura, los alegatos de conclusión, cómo interrogar, cómo contrainterrogar, cómo elevar objeciones y cuáles son las reglas especiales para el directo y el recontradirecto, o más bien para la examinación de los peritos. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar sobre eso, precisamente cuál es la diferencia entre el interrogatorio y el contrainterrogatorio. No sin antes, por supuesto, invitarlos como siempre a las redes sociales. En YouTube encuentran cerca de 45 videos y nos encuentran como Escuela Internacional de Formación Jurídica, Escuela Internacional de Formación Jurídica, cerca de 45 videos gratis, los pueden acceder en cualquier momento y si se suscriben, pues por supuesto van a poder estar al tanto porque les llegarán las notificaciones. Y lo mismo en la página, en la fanpage de Facebook, Escuela Internacional de Formación Jurídica. Bien, entremos en materia. Vamos a hablar sobre el interrogatorio y el contrainterrogatorio y vamos a hablar básicamente vamos a lograr la diferenciación de cada uno de ellos a partir de la definición de cada uno de ellos y de cuál es la intención de cada uno de ellos para al final poder establecer cuáles son las semejanzas y realmente las diferencias que se presentan entre una y otra figura. Empecemos. Entonces, realmente, cuando hablamos del interrogatorio, hablamos de aquella posibilidad que tiene el abogado o la parte a través de su abogado de examinar, es decir, de realizar preguntas al testigo que aportó con el fin de poder obtener de él una historia coherente que pueda satisfacer los elementos o que pueda concretar los hechos relevantes para satisfacer los elementos necesarios para probar nuestra teoría, no solo del caso, sino realmente nuestra teoría jurídica. Es decir, cuando nosotros vamos a interrogar y a contrainterrogar, tenemos que partir de la base previa de que ya tenemos conformada una teoría del caso. Y una teoría del caso no es más que una versión fáctico-jurídico-probatoria constituida como aquella versión que tenemos nosotros sobre los hechos y que vamos a explicársela al juez a partir o a través de los alegatos de apertura o de la demanda o de la contestación de la demanda con el fin de que despache de forma favorable nuestras pretensiones. Entonces, la teoría del caso no es más que aquella visión, aquella explicación que yo le doy al juez respecto de los hechos, por supuesto siempre tendiendo a favorecer los intereses de nuestro cliente. Una vez tenemos concebida la teoría del caso y la tenemos en nuestra mente, tenemos que entender que tanto las pruebas como las preguntas hechas tanto en interrogatorio como en contrainterrogatorio siempre tienen que estar al servicio de la teoría del caso. Por lo tanto, usted antes de preguntar en interrogatorio y contrainterrogatorio tiene que hacer una reflexión muy rápida de si la pregunta que voy a hacer o si la respuesta que se va a obtener realmente fortalece mi teoría o no del caso, o si de otra forma también debilita la teoría de la contraparte. Lo cierto es que el interrogatorio, vuelvo y repito, es ese primer examen en que el abogado le hace preguntas al testigo para obtener del testigo aquella información importante que le va a permitir satisfacer las teorías jurídicas que está esbozando. Si está esbozando entonces la legítima defensa, por ejemplo, entonces lo primero que tendrá que hacer ese abogado es entender cuáles son los subelementos que componen la teoría de la legítima defensa. Entonces, si estamos hablando de legítima defensa, normalmente yo no soy penalista y por favor me disculpo si cometo algún error, pero la legítima defensa en términos generales parte de la base de que hay una amenaza, que ante esa amenaza, una amenaza respecto de un bien jurídico, que por supuesto ante esa amenaza hay una reacción por parte de la persona que se vio amenazada, que por supuesto genera un daño
y que entre el uno y otro hay una proporcionalidad. En términos generales es eso. Cuando yo entiendo que la legítima defensa tiene esos ingredientes legales, pues yo lo que tengo que hacer es, a partir del interrogatorio, obtener los hechos relevantes por parte del testigo para satisfacer esos elementos esos subelementos legales para poder configurar por supuesto, la teoría o la tesis de la legítima defensa. Entonces, si eso es así, implica, por un lado, que quien es el protagonista en el interrogatorio es el testigo. Y esto es muy importante. Pilas, abogados. Nosotros los abogados en el interrogatorio no somos las estrellas, no somos los protagonistas, no somos quien mandamos la parada. Quien manda la parada es el testigo, porque es el testigo quien va a narrar los hechos de los cuales puede dar cuenta. Lo que hace el abogado es más bien dirigir esa narración a partir de las preguntas. Entonces acá tenemos distintas preguntas, las preguntas de acreditación, las preguntas de introducción, las preguntas de transición y las preguntas finales, ¿listo? Pero importantísimo entender que el abogado no es el protagonista, sino que es el testigo. Y esto tiene una razón de ser fundamental, es que el abogado no es digamos que el rockstar, no es el protagonista, porque realmente es el testigo quien ha sido llamado a juicio para que nos desvele las cuestiones que él conoce. Esa es la razón por la cual, amigos míos, es imposible, es prohibido realizar preguntas sugestivas en el interrogatorio. Es decir, el interrogatorio, por el contrario, se caracteriza por preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿cuándo, dónde, por qué, qué sucedió luego, a cuánta distancia estaba? Son preguntas abiertas que le van a permitir al al testigo, esbozar y explayarse en la explicación. Por el contrario, en el contrainterrogatorio tenemos la característica de tener preguntas asertivas y, más que asertivas, sugestivas. Pero volvamos al interrogatorio. En el interrogatorio no es posible la pregunta sugestiva, porque realmente la pregunta sugestiva implica que el abogado le está, digamos, sugiriendo la respuesta al testigo, y eso implica que si nosotros vamos a traer al testigo al juicio, lo cierto es que el abogado no puede hacer las veces de testigo. Y como no puede hacer las veces de testigo, esa es la razón por la cual las preguntas sugestivas son prohibidas en materia de interrogatorio. Ahora bien, habíamos dicho que el interrogatorio tiene la finalidad de obtener, digamos, esos puntos relevantes que nos permitan construir nuestra historia y pues nos permitan fundamentar nuestros elementos jurídicos. Eso es importante, pero también es fundamental entender que a través del interrogatorio logramos otros dos fines. Primero, acreditar credibilidad del testigo, y segundo, acreditar la confiabilidad del testigo. Son dos elementos distintos que por supuesto van de la mano y que traen consigo una convicción por parte del juez de que efectivamente ese testimonio merece ser creído y que el testigo también merece ser creído. Entonces, si eso es así, es decir, si la finalidad o una de las finalidades del interrogatorio es obtener o acreditar más bien la confiabilidad y la credibilidad del testigo, la pregunta es: ¿qué implica la confiabilidad y qué implica la credibilidad del testigo? Esos términos, ¿qué significan? En todo caso, entendamos que la palabra acreditar, el verbo acreditar, implica darle seguridad al juez respecto de algo. Entonces, si estamos hablando de acreditar al testigo, y dentro de la acreditación al testigo tenemos, digamos, dos subramas, que sería la acreditación del testigo en cuanto a su confiabilidad y segundo, en cuanto a su credibilidad, ya entendemos que tenemos que darle elementos suficientes al juez para que se genere una seguridad en su mente de que efectivamente el testigo es confiable y que es creíble. Pero vuelvo y repito, ¿qué es confiabilidad y qué es credibilidad? Entonces, la credibilidad parte de la base de que el testigo manifieste argumentos, más que argumentos, manifieste hechos que se tornan como normales y comunes respecto, o más bien como la explicación de determinada causa. Es decir,
cuando el testigo comienza a narrar sus hechos y esos hechos, desde el punto de vista lógico, se pueden enmarcar o se pueden calificar como la respuesta que normalmente se le da a una determinada causa o a una determinada interrogante, ese testigo, perdón, esos hechos, esa narración que está dando merece ser creída porque, vuelvo y repito, normalmente y con regularidad se tiene por, digamos, satisfecho y por verdad que las explicaciones que está dando el testigo son explicaciones que de forma común y corriente y de forma, digamos, repetitiva explican determinadas situaciones. Eso por un lado. Pero por el otro es que adicional a la normalidad y a la frecuencia de, digamos, los hechos que narra el testigo como explicación de determinadas causas, también tenemos el hecho de que esos argumentos deben ser establecidos por la sociedad como veraces, deben ser aceptados por la sociedad como veraces. Entonces, la credibilidad parte de la base de dos elementos para concluir el asunto y para cerrar esa parte de la credibilidad. Primero, tenemos que la credibilidad parte de la base de que el testigo en su narración dé elementos que de forma común, normal y de forma regular expliquen determinadas situaciones de forma normal. Normalmente las situaciones que se están abordando se explican comúnmente con lo que está explicando el testigo. Si eso es así, entonces nosotros decimos, ok, estamos ante un testigo que está relatando proposiciones fácticas que son creíbles. Pero también es creíble cuando, además de la regularidad, tenemos que esos hechos o esas explicaciones son aceptadas como veraces por la sociedad. Cuando tenemos estos dos elementos, el argumento se torna increíble, la narración se torna increíble. Hablemos ahora habíamos hablado de la credibilidad y de la otra, digamos, de la confiabilidad. Y cuando estamos hablando de la confiabilidad, este es un adjetivo que parte de la base de la confianza. Y la pregunta es, ¿qué es confianza? ¿Qué le genera al juez confianza? Entonces, digamos que un testigo es creíble, y fíjense, antes de entrar a la definición, cómo la credibilidad parte de la base de lo que dice el testigo, y por el contrario, la confiabilidad recae sobre la persona del testigo. Por lo tanto, cuando hablemos de contrainterrogatorio y cuando iniciemos el contrainterrogatorio, y acá me estoy adelantando un poco, en el contrainterrogatorio la finalidad es atacar cualquiera de estas dos situaciones, o la credibilidad de lo que dice el testigo o la confiabilidad de la persona del testigo. Continuemos. Entonces decíamos, cuando estamos en la confiabilidad, partimos de la base de que la confiabilidad se sustenta en la confianza. Confianza a la que tenemos que darle al juez, esa convicción de que el juez puede creer que lo que dice esa persona realmente es ajustado a la realidad. ¿Y cuándo sucede esto? Normalmente, y lo digo en términos generales, y mi pretensión en este video al menos no es ahondar en el tema, una persona es confiable cuando sobre ella no recaen, digamos, ningún tipo de tachas que puedan menguar, por ejemplo, el concepto de rectitud que tiene el juez sobre él. Esa es la razón por la cual cuando iniciamos el interrogatorio realizamos preguntas de acreditación. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Con quién vive? ¿Cuántos hermanos tiene? Si tiene esposa, si tiene hijo, cuál es el grado de escolaridad que tiene. Todo eso para efectos de que el juez entienda que estamos ante una persona que puede generar confianza. Por supuesto, ¿cómo podríamos desvirtuar la confianza? Una persona que resulta condenada por falso testimonio. Y si es, por ejemplo, llamada a testificar en un caso distinto, pues nosotros podríamos impugnar la confiabilidad de esa persona a partir precisamente de lo que acabo de mencionar, nombrando la sentencia de que esa persona fue condenada como testigo mentiroso en otro caso, y por supuesto le estamos generando la duda al juez de que si en ese caso él mintió, ¿por qué en este no? Claro, la contraposición sería mintió en ese, ¿por qué iría a mentir acá? Ya él aprendió la lección, se le puso la sanción y no debería por qué mentir acá. Por supuesto, esa es la contratesis.
Pero vuelvo y repito, entonces tenemos el segundo objetivo del interrogatorio es generar acreditación del testigo. Vuelvo y repito, el primero es obtener esos trozos, esos fragmentos de historia que nos van a permitir a nosotros recrear toda la historia y sustentar nuestros elementos jurídicos y nuestras teorías jurídicas que pudimos esbozar y que estamos, digamos, esbozando e invocando. Pero el segundo es acreditar al testigo. Y vuelvo y repito, la acreditación busca como objetivo entonces lograr la confiabilidad y la credibilidad, y ya acabo de explicar cada uno de ellos. Muy bien, también hablamos de que el interrogatorio parte de la base de preguntas sugestivas, perdón, no sugestivas, sino por el contrario, abiertas, y que también dijimos que realmente en el interrogatorio, ¿quién es el verdadero protagonista? Es el testigo. Esto en cuanto al interrogatorio. Ahora, en cuanto al contrainterrogatorio, el contrainterrogatorio parte de la base ya no de acreditar la confiabilidad o la credibilidad del testigo, sino todo lo contrario, contraatacar, destruir el dicho del testigo y la confiabilidad que podría recaer sobre el testigo. Entonces, el ejemplo lo acabo de poner. Si por algún motivo tenemos elementos y pruebas que permiten rebatir la confiabilidad del testigo de la contraparte, pues por supuesto lo sacaremos a relucir en el contrainterrogatorio. Contrainterrogatorio entonces que tiene como característica la viabilidad de preguntas sugestivas. Preguntas sugestivas que, como su nombre lo indica, sugieren la pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué en este evento sí podemos sugerir la pregunta y por qué en el interrogatorio no podemos sugerir la pregunta? La respuesta es porque en el interrogatorio apenas estamos obteniendo toda la información por parte del testigo, y soplarle la respuesta implicaría tanto como si el abogado estuviera testificando. Por el contrario, en el contrainterrogatorio, las preguntas sugestivas se hacen ya con base en la información que el testigo dio. Es decir, nosotros no estamos incluyendo información que el testigo no haya dicho. Y como la información que estamos incluyendo el testigo ya la dijo, esa es la razón por la cual las preguntas sugestivas sí se permiten. Entonces vuelvo y repito, la finalidad del contrainterrogatorio es destruir o la credibilidad del dicho del testigo o la confiabilidad que recae sobre la persona. ¿Cómo? A través de preguntas sugestivas. Vuelvo y repito, a través de preguntas sugestivas. Importantísimo entender que en el contrainterrogatorio la narración de los hechos y de las preguntas, más bien la consecución de las preguntas y el orden de las preguntas, no estará marcado por un criterio cronológico, sino por un criterio temático. Por el contrario, cuando estamos hablando del interrogatorio, lo más lógico es que cuando estamos en un interrogatorio marcado por preguntas abiertas como cuándo, dónde, qué pasó después, a qué horas y demás, la narración del testigo sea de forma cronológica. Es decir, que inicie con lo que primero pasó en el tiempo y termine con lo último que pasó en el tiempo. Esa es, digamos que por regla general, la forma en que se lleva un interrogatorio, y las preguntas del abogado deben apuntar a desarrollar el interrogatorio de forma cronológica, porque eso va a dar coherencia a la narración del testigo y va a permitirle, además, por otro lado, al juez comprender de forma más fácil la teoría y, por supuesto, la historia que estamos respaldando a través de este testigo. Por el contrario, como lo decía hace un momento, en el contrainterrogatorio, el desarrollo de las preguntas no tiene un criterio cronológico. Acá no se trata entonces de volver a recrear la historia a partir de preguntas sugestivas. No, por el contrario, lo que vamos a hacer es establecer cuáles fueron las debilidades del interrogatorio y desde el punto de vista de la credibilidad y de la confiabilidad, para a partir de ello seleccionar temas importantes sobre los cuales recaen o pueden recaer esas dudas y comenzar a preguntar precisamente sobre esos temas. Entonces, fíjense, cuando uno ve, por ejemplo, los contrainterrogatorios, uno, por ejemplo, ve que el abogado dice: ok, ahora ya hablamos de la parte de lo que sucedió en el bar, ahora por favor ubiquémonos en el restaurante, por ejemplo. Puede que de el momento desde el bar hasta el restaurante, de un momento a otro hayan pasado 2 o 3 horas.
pero es que al abogado no le interesa recrear las 2 o 3 horas que hay entre un tema y el otro, porque eso ya lo hizo el abogado que aportó el testigo en el interrogatorio. Acá, por el contrario, simplemente seleccionamos temas, vuelvo y repito, sobre los cuales pueda cuestionarse la credibilidad y la confiabilidad, y vamos abordando los temas. Entonces, absolvemos un tema, perfecto, y luego absolvemos otro tema, y luego absolvemos otro tema. ¿Listo? Acá, por el contrario, en el contrainterrogatorio, el abogado sí es el protagonista. Habíamos dicho que en el interrogatorio el abogado no era el protagonista y que era el testigo, porque es el testigo el que conoció los hechos y que a través del interrogatorio va a dar cuenta de ello. Por el contrario, en el contrainterrogatorio es el abogado, ahora sí el que es un rockstar, ahora sí el que se va a poner entonces en el papel de personaje principal para destruir la confiabilidad o la credibilidad o la credibilidad del testigo. ¿Listo? Y acá, por supuesto, entonces lo que no hacemos es una narración lógica, sino lo que tenemos es, lo que abordamos son fragmentos de la historia determinados por una temática. ¿Listo? Bueno, amigos, ya con eso terminamos. Con eso terminamos el Facebook Live de hoy. Quería, vuelvo y repito, invitarlos al curso de técnicas de juicio oral que dictaré el día 22 de septiembre de 2 de la tarde a 7 de la noche. 5 horas en los que hablaremos a profundidad sobre cómo crear los alegatos de apertura, cómo crear los alegatos de conclusión, cómo interrogar, cómo contrainterrogar, cuáles son las reglas para elevar las objeciones y cuáles son las reglas especiales para examinar y contraexaminar a los peritos. ¿Listo? Así que esto no es más que un abrebocas. El costo en Colombia presencial en Bogotá tiene un costo de 70.000 pesos. Virtual en otras ciudades distintas a Colombia, 60.000 pesos, e internacional, porque el curso es un curso internacional, es de $22. ¿Listo? Y bueno, me encantaría entonces escucharlos, voy a pasar a las preguntas, quiero escucharlos, saber cómo es en sus países, básicamente es lo mismo, pero por ejemplo si hay comentarios, observaciones, preguntas, pasemos a ello y encantado de escucharlos. Bueno, Laudi Petro dice, lo veré cuando salga de clase, un abrazo. Gracias Laudi, un abrazo para ti. Ivonne Africano dice, muy bueno. Gracias Ivonne, gracias, un abrazo para ti. Diego y Andrea, entonces un emoticón, muchas gracias por tu conexión, Andrea. Margis Ledesma dice, me encanta la explicación, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu conexión. Sin ustedes esto no sería posible, así que un abrazo para todos ustedes. Maruchi Victoria dice, exacto, preguntas cómo, cuándo, dónde. Así es, así es. Seguimos. Sebastián Álvarez. Joana Aristizábal dice, vivo en Bogotá y me encantaría asistir. Perfecto, Joana. Entonces, mira, te voy a contactar por interno ahorita que terminemos el video y te doy todas las formas de pago, te doy todas las opciones, además porque los cupos se están agotando, es máximo 40 cupos y se están agotando, ¿listo? Así que ahorita te contacto. Gracias por tu comentario. Bueno, varias personas conectadas ahí, Ana María García, Juan Pablo Rubiano, Joana Aristizábal, Alejandro Carvajal, Fabián Alejandro Forero, Lorena Ramírez. Maruchi dice, qué buena explicación, mil gracias, mi doctor David, un abrazo cargado de grandes bendiciones. Bueno, Ada, a ti, muchísimas gracias, gracias por tu conexión desde Ecuador. Jennifer Balbuena dice, excelente. Bueno, gracias Jennifer, este es un abrebocas de lo que verás ese día en el curso, que ya estás inscrita, muchas gracias por la confianza. Yasmín Ramírez dice, excelente. Bueno, Yasmín, muchas gracias. Seguimos, dice doctora Mirta Burgos, Mario Enrique Ayala, Gerardo Miguel Sabla, Karen Urueña, Candy Medina, Sandra Milena Jaimes. José Barriere dice, muy claro, gracias. Bueno, José, me alegra que te haya gustado y que haya sido claro el asunto. Un abrazo. Joana Aristizábal dice, vale, gracias, listo. Seguimos. Beatriz Argueta debe ser, tal vez. Bueno, no sé, me corriges. Igual te pido excusas si lo pronuncié mal. Dice, excelente explicación, doctor. Me interesa el curso. Saludos desde El Salvador. Beatriz, perfecto, listo, Beatriz.
Mira, para las personas que lo van a hacer de forma virtual, lo vamos a hacer a través de la plataforma de Facebook, como lo estamos haciendo en este momento, pero no lo vamos a hacer público, sino que yo voy a seleccionar las personas que pueden ver que pueden ver el curso y que pueden participar. Así que en un momento, cuando termine el video, te contacto y te mando toda la información. ¿Listo? Muchas gracias por tu comentario y un abrazo. Santiago Ariza dice: ¿cuáles preguntas son sujeto de objeción en un interrogatorio? Por ejemplo, dando respuesta a tu pregunta, Santiago, las preguntas sugestivas, las preguntas compuestas, las preguntas que no son conducentes, que no son pertinentes. Supongamos que estamos hablando de un caso en el que estamos evaluando la responsabilidad penal de una persona por el accidente de tránsito. Es decir, violó una norma del Código Nacional de Tránsito y con base en ello atropelló a una persona. Una pregunta objetable sería, por ejemplo, que se le preguntara al testigo qué desayunó en la mañana o qué comió la noche anterior. Eso realmente no responde al problema jurídico. Y como no responde al problema jurídico, pues no tiene ninguna relación con el asunto que vamos a resolver. Esa pregunta en interrogatorio sería, por supuesto, sería objetable. Como te decía, también podría ser objetable una pregunta sugestiva, una pregunta en la que se sugiera la respuesta. Y por supuesto habíamos dicho que la sugestividad está o es objetable en tanto quien es el protagonista en sede de interrogatorio es el testigo. ¿Listo? Así que también, por ejemplo, preguntas compuestas, que hagas dos preguntas en una misma pregunta. Esas preguntas también son objetables. Janet Flores Sierra dice: ¿y el contra? Pues Janet, realmente no sé a qué haces referencia, qué quieres saber del contra. Ya hablamos del contra, ¿qué te gustaría saber exactamente? Seguimos. Bueno, Víctor Mendoza, Laura Vanessa Cediel, Natalie Castillo, Luis Eduardo Taipe, María Fernanda López, Juan Carlos Rueda, Jefferson Chavarro. Ada pregunta, dice: el interrogatorio lo realiza el abogado a su parte defensora y el contrainterrogatorio lo hace a la parte contraria. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. A ver, voy a hacer la siguiente claridad. El interrogatorio lo hago yo, abogado, que aporto el testigo. Cuando yo aporto un testigo en defensa de mis intereses, habilito el derecho de contradicción de la parte contraria. Y por lo tanto la parte contraria será quien realice el contrainterrogatorio. Dicho de otra forma, cuando yo tengo mi teoría del caso yo la tengo que respaldar, entre otras, con testimonios, si es que el testimonio es un medio de prueba conducente para ello. Si es así, pues yo llamaré al testigo que va a favorecer el respaldo de mi teoría del caso. Y si eso es así, yo voy a interrogar a la persona. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos del interrogatorio es obtener del testigo precisamente esos fragmentos de la historia que me van a permitir respaldar mi teoría del caso. Por lo tanto, resulta totalmente lógico decir que el interrogatorio lo hace el abogado que aportó el testigo y por lo tanto que uno podría decir testigo que en principio está a favor de la parte que lo aportó. Y el contrainterrogatorio, vuelvo y repito, lo realiza la parte contraria, por supuesto, en virtud del derecho de contradicción. Una vez tú llamas a un testigo, se le habilita a la contraparte la posibilidad de contrainterrogar. Pero eso no quiere decir, ojo, que siempre que se me habilite la posibilidad de contrainterrogar, yo voy a contrainterrogar. Porque hay situaciones que no ameritan ser contrainterrogadas. Y eso lo vamos a ver en el curso. Bueno, Alex Mejía. Bueno, Alex, gracias por tu conexión. Un abrazo. Paola Díaz, Fabián Andrés. Oscar Villalta dice: interesante, felicitaciones. Bueno, Oscar, gracias por tu comentario. Liliana Kemba, Sebastián Gómez, Elizabeth Díaz, Olga Milena Duarte. Ada hace otra pregunta y dice: ¿cómo qué preguntas serían objetadas? Te hago una pregunta. ¿Cómo cuáles preguntas serían objetadas? ¿En qué? ¿En interrogatorio o en contrainterrogatorio? Seguimos.
María Neida dice, buenas noches doctor, una pregunta, ¿hay un límite de cupo para la modalidad virtual? No, María Neida, el cupo es ilimitado, se pueden inscribir las personas que sean. Hay limitado en Bogotá por el tema del espacio del curso, perdón, del espacio del salón, solo por eso es limitado, pero virtualmente pues no, es ilimitado, ¿listo? Cindy Londoño dice, ¿podríamos equiparar la credibilidad del testigo con lo relacionado a las reglas del diario vivir o la lógica de lo razonable con el fin de acreditar la confiabilidad en lo que se dice? Pues mira que sí, cuando estamos hablando de la credibilidad, ojo, no de la confiabilidad, sino de la credibilidad, realmente sí partimos de la base de que lo que sucede en el diario, mejor dicho, si las explicaciones que da el testigo se acompasan con lo que normalmente sucede en la vida, esos hechos, esas proposiciones fácticas explicadas por el testigo son creíbles, precisamente porque ya el juez sabe que de forma común, que de forma regular y de forma normal, eso sucede. Entonces, precisamente la normalidad, la regularidad y la comunidad, en todo caso la continuidad de los hechos, le da precisamente la credibilidad al dicho del testigo. ¿Listo? Santiago Ariza dice gracias, bueno, a ti por conectarte. Adolfo Gustavo dice saludos doctor, gracias por el aporte. Genial, gracias, un abrazo. Janet Flores Sierra dice porfis, quiero participar en el curso del sábado o charla. Listo Janet, perfecto, déjame, entonces terminamos y por supuesto yo te contacto y todas las personas pues que tengan algún interés sobre el asunto, pues yo, si me dejan el comentario, yo los contacto ahorita personalmente, listo, por inbox. Juan Camilo García, América Hernández, y bueno, no hay más preguntas, si hay comentarios que por algún motivo no me aparecen en la pantalla, pues simplemente decirles que cuando finalice yo los contesto. Entonces, agradecerles un montón a todos ustedes por su conexión. Nos vemos entonces el próximo miércoles, 7:30 de la noche. Un abrazo gigante. Chao.